Buenas noches. Muchas gracias, César, por esta invitación. A usted por la espera, por estos minutitos, pero para responder un poco lo que se está debatiendo en estos momentos. Escuchábamos al senador Óscar Ortiz, quien manifestaba de que estos artículos de la Constitución Política del Estado, se pide se los revise en un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, ¿son inconstitucionales? Muy pertinente tu pregunta. La acción de inconstitucionalidad está referida básicamente a 5 artículos de la ley electoral que plantean una vez la reelección de forma continua. Ese es un tema. Y se está pidiendo la inaplicabilidad de 4 artículos de la Constitución que tienen el mismo tenor de los artículos de la 026, que son el 156, el 168, el 285 y el 288, que se refieren también al tiempo del mandato y al tema de la reelección. Estos artículos tienen que someterse al control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Constitucional tiene que ver si estos artículos respetan o no los convenios y tratados internacionales que ha suscrito el Estado boliviano. En este caso, el Tratado de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, y es de obligación su cumplimiento. Y lógicamente, en el Pacto de San José de Costa Rica tenemos el artículo 23, que plantea el libre ejercicio de los derechos políticos y pone números clausos y dice cuándo no debe haber una reelección. Y plantea solamente varios temitas, como ser el tema de la edad, de la nacionalidad, el tema que no ha tenido un proceso penal. Esos son los límites que pone la Convención. Ahora bien, hay un problema de contradicción intraconstitucional en la Constitución nuestra. ¿Y cuáles son? El artículo 26, 28, 13, parágrafo 4 y 256 entran en flagrante contradicción con los antes mencionados. ¿Por qué? Porque los primeros están abriendo la Constitución para que se ejerza ese derecho político de manera más favorable. Y dice el artículo 13 y el 256, la Constitución cede el espacio a los derechos más favorables en el ámbito de los derechos humanos y políticos. Es decir, el 256 dice la participación política, el derecho a la participación política, y si estos derechos son más favorables, los derechos humanos son más favorables a los que están establecidos en esta Constitución, prevalecerán estos. Es decir, si Bolivia ha suscrito ese convenio y ese tratado internacional, entonces tenemos que estos derechos humanos, es decir, los fundamentales en los cuales están los derechos políticos, si son favorables se tienen que aplicar. Nuestra misma Constitución cede ese espacio. Esos son, normalmente las normas de los derechos fundamentales son de principio. Están sobre las reglas. En este caso, los artículos que estamos planteando que sean inaplicables son reglas, porque te están limitando. Entonces, ese es el tema. ¿Están limitando a qué? Están limitando la participación política de acuerdo al convenio del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 23, 24 y 29. Bien, la oposición política señala de que el presidente del Estado busca una repostulación perpetua, indefinida. ¿Eso está buscando con este recurso? Lo que está buscando este recurso es que se respeten los derechos humanos, en este caso que esté en el ámbito de los derechos fundamentales, que son los políticos, que se respete los convenios que ha suscrito el Estado boliviano, en este caso, te digo, el Pacto de San José de Costa Rica. Pero ¿qué hay de esa versión de la oposición? ¿Quiere perpetuarse en el poder el presidente Evo Morales? Por eso se presentan estos recursos. Mira, el tema no es que quiere perpetuarse el presidente, que tiene, como cualquier otro ciudadano, el derecho político a ser elegido, pero además en la Convención dice el derecho de los votantes a votar por la persona, el liderazgo, el programa que mejor crean conveniente. O sea, aquí no es un tema solamente de los elegidos, sino del elector. Y en este caso, el presidente Evo Morales, de acuerdo a todas las estadísticas, sigue siendo el candidato que más porcentaje favorable
tiene para esta elección. Pero yo quiero decirte algo más. La oposición que argumenta, dice, ante este recurso de inconstitucionalidad que es totalmente al referéndum, al 21F, ellos mezclan con este otro procedimiento y mecanismo para el tema de la reelección. Pero aquí en su demanda, en su recurso de rechazo y la que han presentado en Estados Unidos, ellos citan, porque nosotros en nuestra acción de inconstitucionalidad hemos citado varios casos en que la Corte se ha pronunciado por ampliar estos derechos, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Y ellos nos contraponen el caso de Guatemala, pero son tan deshonestos que en ambas demandas no nos dicen por qué la Corte ha rechazado el caso de Montt. ¿Y por qué ha rechazado? Porque este señor que pidió ser habilitado en las elecciones fue un dictador. El año 1982 él asume la presidencia de facto. Al poco tiempo otro golpe lo derrota, y cuando hay un proceso de transición democrática quiere volverse a repostular. ¿Y qué considera la Corte? Con este término. La Constitución de Guatemala, desde el 1900 hasta su Asamblea Constituyente, tenía un artículo que decía que ningún dictador o alguna otra persona que haya roto el orden constitucional podría ser habilitado como presidente de la República. Y no solamente eso, todas las constituciones de Centroamérica tienen ese mismo tenor. Pero además ha habido un tratado de paz y de amistad entre todos los países centroamericanos que han ratificado esta posición. Consiguientemente la Corte se pronuncia en este caso de Montt, este dictador, y le rechaza porque no es admisible que alguien que ha tomado el poder de facto, no en los marcos que plantea la Convención Interamericana, que tiene que ser elecciones limpias, libres, sufragio universal, puedan postular. Bien. Tengo algunas preguntas. Vamos a puntualizar sobre algunos elementos que hoy día se están debatiendo. Ya le preguntaba sobre si este recurso presentado busca una reelección indefinida del presidente Morales. Si es así, estaría contraria a lo que ha aprobado el movimiento al socialismo en la nueva Constitución Política de Estado. Segundo elemento, ha habido un referéndum al cual se refiere la oposición política, y el resultado del 21F es no una repostulación del presidente Evo Morales, por lo menos no continua. Muy pertinente tus preguntas. La primera en relación a la aprobación de la Constitución. Quiero decirte que en la Constitución de Sucre, en la propuesta del MAS de Sucre, que va a Oruro, estaba el tema de la reelección indefinida. Con todo el conflicto que hubo un acuerdo, se hizo una concertación en Cochabamba, y un poder derivado, en este caso el Congreso, cambia casi un centenar de los artículos constitucionales. Es decir, el espíritu del constituyente fue otro. Por la misma razón puso el artículo 256 que dice que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales tendrán preeminencia. Ese fue el espíritu del constituyente y eso está en nuestra Constitución actualmente. Es un tema de interpretación. Consiguientemente, el poder derivado que cambió el artículo 168 no es el espíritu del constituyente, para empezar. Segundo, en relación al referéndum. El referéndum es un otro procedimiento que nosotros estábamos planteando, la reforma parcial de la Constitución, que es totalmente diferente a la acción de inconstitucionalidad abstracta que está pidiendo al tribunal, a una institución que está habilitada para eso, que haga el control de inconstitucionalidad con la ley 026, 5 artículos, y de inconvencionalidad de los otros artículos constitucionales, que hay una contradicción en la propia Constitución. Entonces, para eso está este organismo que tiene que hacer esa interpretación. Pero además te digo, José Antonio Rivera, que es uno de los constitucionalistas más importantes de este país, cochabambino, dice: control de convencionalidad para defender los derechos políticos. Él afirma que el tribunal tiene esa atribución. En el caso del 21F, todo el mundo ya sabe que la gran mentira que montó la oposición, o sea, el hijo no existe, nada, fue una política mediática que usualmente en este último contexto con la revolución de la informática se recurre, y esta la política del escándalo, que se llama en ciencia política, fue craneada, planificada en Estados Unidos, y los que hicieron la política del escándalo se llaman a sí mismos rat fuckers. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes hicieron eso acá?
¿Mediante quiénes? ¿A través de quiénes? Primero que Valverde te lanza una gran mentira en el canal, porque aquí han operado no ¿Pero solo... qué otros operadores políticos? Pero es que hay think tanks, son los pensadores, los asesores de esto, porque aquí Ortiz decía los líderes de UD. ¿Qué líderes? Jefes políticos aplazados, que nunca han tenido la capacidad de presentar una propuesta alternativa al país, porque uno de los temas que está en discusión es el tema de la alternancia, pero la alternancia no es un problema interno del MAS, y esto yo quiero dejar claro. La alternancia, de acuerdo a Bobbio, de acuerdo a varios cientistas sociales, tiene que ver con la alternancia de gobierno de un partido opositor en un sistema de pluralismo. Si los opositores que están atomizados, que no tienen un programa político de ofertar al pueblo, que no tienen una agenda patriótica que le haga oposición al MAS, están en la capacidad de ganar consensos, ganar a través de una microfísica del poder, si tú quieres, se han aplazado. Entonces, ¿la alternancia de quién depende? Es responsabilidad de la oposición. Y como la oposición no tiene esa capacidad, ¿no? Lógicamente les preocupa que el hermano presidente Evo Morales se vuelva a repostular porque pierden. No tienen liderazgo. El liderazgo de Evo, además otra cosa más, este tema de la reelección yo no sé por qué se lo pone en una vertiente negativa. Sartori, el federalista, dice, si ha habido un buen gobierno, el tema de la reelección puede ser indefinida. Aquí no hay, si hay este buen gobierno. Pero, a ver. Eso lo dicen cientistas sociales. No, pero, a ver, eso es ya... por eso es que nosotros queremos saber qué es lo que pretende el movimiento al socialismo. O sea, el movimiento al socialismo claramente quiere una posición indefinida de gobierno, pero que lo plantee y lo diga. Pero que vaya a un referéndum y lo plantee y lo diga. No, es que la única vía no es... La única vía de decir es eso. La única vía no es el referéndum. Lo que yo te he dicho, que hay dos vertientes. Diputada, lo que usted acaba de decir es eso. O sea, que están buscando una perpetuidad en el poder. Mira, hay dos vertientes en el ámbito de este debate. Unos que hablan de la alternancia que viene del Estado de Derecho republicano, y otros que hablan, dicen, no tenemos, y los límites que se ponen, en este caso a los gobernantes, y otra corriente que es ampliamente aceptada en ciencia política, que la plantea Sartori en sistemática constitucional comparada, y dice, si hay un buen gobierno, no hay por qué tiene que haber una reelección. Totalmente. Porque aquí está en juego el bien común. Pero también en democracia existen los mecanismos, en democracia, como la consulta al ciudadano, la elección, los referéndums y todos los mecanismos en democracia para preguntarles si están de acuerdo o no. Ya hubo un pronunciamiento el 21 de febrero de 2016. Pero el 21 de febrero era para hacer una reforma parcial de la Constitución. Pero ya hubo un... Pero ya hubo un pronunciamiento, por eso le digo. Es que lo que tenemos que aclarar, diputada, y sin el afán de parecer opositor o oficialista, lo que se tiene que aclarar es qué cosa quiere el movimiento al socialismo, pero que lo diga claramente. Queremos una reelección lo que quiere el movimiento al socialismo es respetar los convenios y tratados internacionales donde se plantea que los derechos políticos y fundamentales no tienen que restringirse. Y la misma convención te pone los límites para si un candidato debe ser reelecto. Ya te he dicho, ¿qué plantea el artículo 23, parágrafo 2? Te dice, solo se puede limitar por edad, nacionalidad y esas cosas. No dice por un tema de la reelección. Y nuestra Constitución, el artículo 28, pone 3 límites para la reelección. Y dice, si ha tomado armas en un contexto de guerra con el ejército enemigo, si ha hecho una malversación de los recursos o si ha hecho traición a la patria. Esos son los límites que se ponen. No hay ningún límite para la reelección. ¿Qué quiere el movimiento al socialismo? El movimiento al socialismo quiere que se respete, porque nuestra Constitución es progresista, los derechos fundamentales, en este caso los derechos políticos de cualquier ciudadano, Evo Morales, usted o yo, que tenga la misma oportunidad sin discriminación de la ley para volverse a postular a una elección. Pero acá no es solamente del candidato que se va a repostular. Esto tiene que ver también con la elección que tenemos nosotros los que votamos. Y los convenios dicen claramente que no se debe coartar el derecho a que este ciudadano votante tenga una opción o una preferencia política para votar. ¿Y qué del derecho de los ciudadanos? Ahora,
no vamos a hablar de los ciudadanos como una masa amorfa. Hay por lo menos el 50% de los ciudadanos que su opción es Evo, y las estadísticas lo dicen así. Ningún candidato de la oposición tiene la preferencia electoral que tiene Evo Morales, y ese es el temor de la oposición. Ese es el temor. Entonces, ¿qué nos dice? Alternancia, tienen que cambiar su candidato. A ver, ustedes han hablado de fútbol, antesito, ¿no ve? Si tú tienes un buen goleador, un buen delantero, ¿lo vas a sacar de tu equipo? Si el equipo otro quiere ganarte, tiene que ponerse un mejor goleador y un mejor delantero que el que tú tienes. O sea, el tema de la alternancia no es un problema del MAS, y lo dice la ciencia política. El tema de la alternancia tiene que ver con la capacidad que tiene la oposición para ofertarse al país como una opción alternativa, y eso no lo tiene. Ahora, definitivamente eso tendrá que decidirlo el poder del ciudadano, mediante los mecanismos que en democracia le otorga la Constitución Política del Estado, que es decidir si quiere o no quiere votar por su líder político o no. Eso lo decide el ciudadano. Es que muy pertinente, gracias, porque prácticamente ha cerrado el tema. El tema es, se presenta Evo Morales, se lo habilita, y cualquier otro candidato, finalmente, ¿quién tiene el poder de decisión? El soberano te dirá, yo elijo a este señor. Tú lo puedes habilitar a Evo para una otra elección, pero es el soberano que con su voto va a decir, ¿va de nuevo o no va? Ese es el temor de la oposición, porque sus candidatos no van a pasar del 18%, pero que más, unidos. Pero más no que temor de la oposición, probablemente haya un temor de la ciudadanía para que se respete o no su decisión. Ya te he dicho, son dos temas, dos procedimientos diferentes. Pero antes de terminar, yo quisiera, hasta Ortiz, ¿no? Quiero referirme a un punto bien rapidito. Es vergonzoso. En 30 segundos, por favor. 30 segundos. Es vergonzoso lo que ha hecho, la invitación que han hecho al Departamento de Estado, a los líderes de la oposición, para escuchar los argumentos de la oposición de Óscar Ortiz. ¿Quiénes son los del Departamento de Estado? Los que siempre han estado incursionando a través de golpes de Estado, a través de políticas proimperialistas. O sea, el Departamento de Estado es la instancia más maléfica que realmente ha operado con sangre, con fuego, con ejército, con bases militares. Ese es el escenario en el cual se ha reunido la oposición hoy, y es totalmente vergonzoso. ¿Y sabes por qué? Porque seguramente han ido a recibir las instrucciones de sus amos imperialistas para poder operar acá. Porque ellos, sin ese asesoramiento, y esa es su debilidad, no pueden operar aquí en el país. Bien, diputada, muchas gracias por estos minutos. Diputada Romina Pérez, explicando ampliamente la posición del movimiento asociacional a propósito de este recurso. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil. Gracias por estos minutos. Naila, nos tenemos que ir a la pausa, por favor, todavía tenemos mucho más. Desde el lado que sí, más invitados para ustedes, amigos, más información, como siempre cumplimos con parte y contraparte. Ustedes toman